En el segundo Congreso de Astrología, organizado por Expo Holística y Bienestar 2025, tenemos el honor de contar con la participación de una institución de renombre en el ámbito astrológico, la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. La Fundación CABA, establecida en 1961, es una organización sin fines de lucro, dedicada a la enseñanza, difusión e investigación de la astrología. A lo largo de sus más de 6 décadas de existencia, ha sido reconocida internacionalmente por su contribución al mundo de la astrología y por su compromiso con la educación de calidad en esta disciplina. En representación de la Fundación nos acompaña Alejandra Eusebius Polich, directora y profesora de esta prestigiosa institución. Astróloga de tercera generación, Alejandra ha dedicado más de 4 décadas a la docencia, difusión, investigación y consultoría astrológicas. Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar la posición de CABA como una de las escuelas astrológicas más antiguas y respetadas del mundo. Durante este congreso, Alejandra compartirá su vasta experiencia y conocimientos, ofreciendo una perspectiva profunda sobre la integración de la astrología con metodologías científicas y su aplicación en el bienestar integral. El tema que nos hablará Alejandra es diálogos entre la cosmovisión astrológica y evidencia estadística. Bienvenida, Alejandra, y gracias por representar la Fundación CABA en este evento que celebra el conocimiento y la práctica de la astrología. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos un tema que no es lo más habitual, ¿no? En astrología hablar de ciencia y astrología. Más bien hablamos siempre de la parte psicológica, la parte filosófica, y hoy vamos a ver un poco todo, una cuestión integrativa entre las distintas maneras de abordar el fenómeno astrológico, porque es muy compleja la astrología, tiene un montón de ramas y un montón de ramas. Tenemos la astrología médica, la astrología psicológica, la astrología humanística, las filosofías, la historia, la astrología de procesos sociales, económicos. Es vastísima y es mucho más compleja de lo que aparece en los medios de comunicación. Entonces la idea es mostrar esta complejidad para que el interesado pueda saber. Hay un montón de temas para trabajar y hay un montón de metodologías que nos sirven para entender mejor cómo funciona el fenómeno astrológico. Y vamos a trabajar sobre ellas. Me toca hablar con una luna en Escorpio, así que va a haber algunas cosas muy profundas y también algunas cosas que nos incomoden, como decía Marti Caruti ayer, ¿no? No siempre la astrología nos muestra cosas fluidas, a veces nos muestra los desafíos de la vida. Y los astrólogos también tenemos nuestros propios desafíos para hacer un conocimiento mejor, siempre con amorosidad, siempre con mucha tolerancia, pero también con pensamiento crítico. Así que vamos a ir a ellos. A ver. Ahí está. Primero algo que tiene que ver con la concientización de lo que voy a hablar, ¿sí? Nacemos así, solos unos y el universo, con todas nuestras familias, los seres que nos quieren, pero hay un momento donde salimos del vientre materno y nos conectamos, respiramos por primera vez eso que está fuera, ya no mediado por el cuerpo de la madre, en un planeta que está rodeado de un universo muy complejo. Yo les pregunto, ¿no? Hoy estamos acá, esto es techo, piso, paredes. Nos parece muy estático, muy seguro, ¿no? Acá encima en Buenos Aires no hay terremotos, no hay otro tipo de cuestiones. Y nos parece seguro y estable. ¿Alguien tiene conciencia o conocimiento de cuánto estamos moviéndonos en este momento todos nosotros en el espacio? Por ejemplo, en la rotación terrestre, acá en Buenos Aires, en este momento nos estamos moviendo. 1.400 kilómetros por hora más o menos en Buenos Aires, ¿sí? Ahora está pasando esto, no en un modelo teórico. Además, en este momento estamos en este planeta, perdón, ya hice lío. A ver, ahí. En este planeta que además está girando alrededor del sistema solar.
¿Tenemos noción de cuánto en este momento también nos estamos moviendo? Son 100.000 kilómetros por hora ahora, estamos disparados en el espacio alrededor del Sol. Muy fuerte, una velocidad muy impresionante. Pensemos si vamos en el auto, en la autopista, a la costa y son 100 kilómetros por hora, estamos hablando de 100.000. Y el Sol también en este momento está girando alrededor del centro galáctico. Fíjense la complejidad de movimientos de los cuales la intuición no da cuenta. Nuestro sistema biológico no está preparado para registrar eso. Este movimiento del Sol, por ejemplo, alrededor de la galaxia, el centro galáctico, es 800.000 kilómetros por hora. Son números que ni remotamente asequimos, no los internalizamos, son números fuertes, ¿no? Y está pasando ahora. Entonces, cuando hablamos de astrología, los fenómenos que cuenta la astrología no son solamente las cuestiones, por supuesto, psicológicas, filosóficas que nos encantan, con las que trabajamos constantemente, cultivamos la astrología humanística, pero hay también otros factores que inciden en lo que sabemos sobre la astrología. Cuando hacemos la carta natal, a veces nos olvidamos, ¿no? En toda esta cosa así más de la carta, de la rueda de la carta, el dibujo, de que hay planetas allí involucrados, fuerzas físicas gigantescas que están en nuestra casa solar y que tienen una propia frecuencia de onda, les voy a mostrar, una solidez, una masa y una vibración, una reverberación que trabaja en nuestras cartas natales, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de todos los niveles de la realidad para entender cómo la astrología trabaja en todos ellos a lo largo de esta charla. Después, bueno, obviamente la carta natal da cuenta de esa misma correspondencia, la calculamos perfectamente con los datos de los astrónomos, todo lo que ya sabemos. Pero hay muchos conocimientos en cuanto a la parte astronómica que hoy por hoy, con la facilidad de apretar con el dedo el programa, se nos escapan. Y hoy por hoy, por ejemplo, en Argentina hay varias cartas, miles, diría, por lo que hablamos con el creador de astro.com, miles de cartas que están mal levantadas porque está mal el uso horario. Entonces, si uno no sabe suficiente de astronomía, va a tener una carta equivocada, un ascendente equivocado, ¿no? Ni hablar del horario de nacimiento, que es otro factor que es complejo y a veces lo desestimamos, bueno, más o menos a las 4. Cuanto más preciso, más impresionante es cómo funciona el fenómeno astrológico. A ver si puedo, Guille, perdón. Este es solamente un videito que seguramente todos conocieron, la mayoría, pero que hace a bajar un poco a tierra todo este concepto, ¿no? Y olvídense un poco, por favor, de los textos que están en inglés, porque además hay errores en el texto, pero la simulación es muy buena. ¿Se acuerdan que tenemos este modelo, ¿no? El Sol y el centro de los planetas, pero esto no es suficiente, es solo un plano. La realidad es mucho más compleja y voy a ir a las frecuencias de onda con esto que quiero mostrar. En realidad no son 70, son más o menos 100. Ahora quisiera que miremos juntos esto para abrir como un campo de conciencia más amplio en todo lo que vamos a ver hoy, que vamos a ver estadística y un montón de datos. Fíjense, este es el camino del Sol alrededor del centro galáctico, como les decía. Fíjense cómo arrastra, no sé si se llega a ver por las luces, pero cómo arrastra los planetas y generan como sus propias frecuencias de onda, ¿sí? ¿Conocen este video? Que salió por muchos lados, fue muy famoso y muy viral, pero no todos lo conocen. Y lo paro ahí, a ver si lo puedo parar, perdón, hice lío. Parar siempre es un tema. Ahí está. Y lo dejo así. Estas frecuencias de onda, fíjense cómo hay distintas. Acá hay una que es muy lenta, que es Plutón, el planeta que está más lejano. Es una frecuencia larga, lenta, está mucho tiempo como tránsito de nuestra carta natal y produce efectos más a largo plazo, muy transformadores, muy profundos. Después están Mercurio, Venus, que están cerca del Sol y tienen frecuencias más rápidas. Entonces, a mí me gusta siempre hacer como una metáfora de la astrología con una partitura, con la música, con la frecuencia de onda, como si nuestra carta natal fuera una música que está sonando en nosotros, con las cuales cuando nacemos vibramos de alguna manera y tiene múltiples maneras de ser interpretada,
que esa también es una cosa muy linda con relación a lo que es el libre albedrío. No es que tenemos una partitura y ya está y tenemos que tocar esto. Hay muchísimas maneras de ejecutar esas vibraciones. Y eso tiene que ver con esa libertad que nos da conocer cómo funciona la astrología con mayor particularidad. Una cosa importante también es recordar, porque tampoco se habla, bueno, depende, hay algunos lugares que sí, no se habla mucho de la historia de la astrología, y la historia de la astrología es muy concreta. Los antiguos, no nos vamos a poner ahora acá con todo lo que sabemos. Imaginémonos que estamos hace 30.000 años atrás, ¿sí? 30.000 años, no tenemos nada de lo que tenemos hoy. Nacemos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para respirar? Aire. Primero que nada el aire, sin aire no sobrevivimos ni 3 minutos. Y luego de eso la comida. Y la comida a veces la tenemos cerca y a veces está muy lejos. Y nuestros sentidos no alcanzan para captar dónde está esa comida. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los antiguos veían, la luz es importantísima, con la luz podemos ver si del otro lado del río, esta es una foto del río del Cairo, ¿sí? del río Nilo, porque en toda esa zona, en Egipto, en Grecia, en la Mesopotamia asiática, se generaron los estilos de astrología que estamos trabajando hoy y las filosofías y los registros, y a eso quiero llegar con lo que voy a dar. Los antiguos observaban que el sol nacía, cuando nacía detrás de esta colina, por ejemplo, frío, ¿no? Después todos los días el sol nace un poquito más allá, un poquito más allá. Llega 6 meses después a un extremo, que es cuando hace más calor, y después no sigue avanzando para allá, no, vuelve y hace una frecuencia, una cadencia ese sol. Hoy lo podemos ver en nuestras ventanas, esto mismo, en la primavera, en el invierno. Esto era muy valioso para la supervivencia. La antigüedad, lo que sabía es, claro, acá me tengo que preparar porque viene el frío, no voy a tener quizás alimento, en este caso va a ser demasiado calor, tengo que estar preparado. Entonces, era una información valiosísima. Quizás en esta zona es donde crecía el Nilo, nos arrasaba todos los pueblos que teníamos, que estábamos empezando a construir. Entonces, la información astrológica, por eso fue tan predictiva durante tantísimos milenios, porque daba información sólida, que nos decía cómo sobrevivir. Y además de todo este proceso que hacía el sol, a la noche pasaba lo mismo. Había momentos donde salían las estrellas, en ese momento hasta el 120, creo que fue 130 con Hiparco, no se conocía tanto la precesión de los equinoccios tan claramente como después, y se confundían las constelaciones con lo que es los signos, que es el zodíaco, en realidad la eclíptica, el camino del Sol alrededor, la Tierra alrededor del Sol. Hoy sabemos que son cosas distintas, pero que en ese momento, como lo que se veían en las estrellas, por ejemplo, Acuario. Cuando nos ponemos hace 2000 años, antes de ahora, ¿sí? En esa zona de Egipto, veíamos que en el momento que a la noche se veían las estrellas, salían las estrellas que hoy tienen el nombre de Acuario. Y en ese momento, porque eso cambia todos los meses, resulta que ahí era la crecida del Nilo, por eso el aguador, ¿no? Había agua que desparramaba y que cambiaba un montón de cosas. Hoy por hoy, ya me salto 2000 años, sabemos que eso es mucho más profundo que la crecida del Nilo, obviamente, que en ese momento había como un calendario agrícola y hoy sabemos que son energías mucho más sutiles que trabajan a múltiples niveles. Pero había algo de predictivo y de medición. Y si ustedes ven lo que sabemos hoy de historia y los registros históricos, era impresionante cómo calculaban, medían y cotejaban datos de la realidad con lo astrológico, ¿sí? Con lo que veían en los cielos. Se cotejaba, por ejemplo, cada vez que salía Marte y Saturno, veían que en el pueblo había más juntos, que estaban juntos en el cielo, había más tendencia a las sequías, a los ataques de los pueblos que arrasaban con todo lo que tenían. Había una tendencia a mayor cantidad de muertes o pestes, por ejemplo. Hay registros muy precisos de ese tipo de cosas a lo largo de la historia. Y en cambio, cuando Venus y Júpiter estaban juntos, lo que había era como una sensación más de fiesta, se casaba la hija del rey, del emperador, o quien fuera, y había más abundancia, las cosechas eran mejores. Entonces, a partir de eso, de esa observación y registro muy meticuloso, la astrología va construyendo un montón de conocimiento, que es el que hoy tenemos acá. De todos estos milenios históricos de información y trabajo, se generaron muchísimas teorías, porque imagínense que
el conocimiento es muy difícil, tenemos tantísimas cosas en la realidad. ¿Cómo separamos una cosa de la otra? Entonces se generaron muchísimas teorías, muchas de ellas hoy, la estadística astrológica las confirma, y les voy a mostrar un ejemplo con sinastría amorosa, y muchas no, la estadística te muestra, che, ojo, esto puede no estar bien. Y esto es muy importante, porque los antiguos hacían esto mismo, y nosotros lo hacemos hoy en las ciencias. Tratamos de chequear, a ver, ¿esto funciona o esto no funciona? Esta teoría está muy buena, es muy coherente, parece genial, pero ¿la veo en la realidad? ¿No? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre eso, y eso implica también reconocer algunas cosas que la astrología no estamos haciendo bien, porque también es así, es como cualquier saber. Uno lo va mejorando, lo va corrigiendo, nos vamos acompañando. Tenemos muchos grupos de investigación astrológica de línea muy fuerte y muy sólida, donde estamos haciendo eso, sin enojarnos, sin lucha de egos, no, esta es mi teoría, esta es la otra teoría y la mía es mejor que la tuya, sino yendo juntos a conocer cómo funciona la astrología, con mucha objetividad, mucho amor por lo que hacemos, ¿no? Entonces, y hay algo que observamos en los medios hoy. Ustedes vieron que hoy los medios están como disparados, ¿no? Cualquiera sube cualquier cosa, hay gente que por ahí hace un mes de astrología y piensa que sabe y hace un Instagram con los signos, con la mejor voluntad, no es que lo hace con mal voluntad, está muy bien, pero a veces queremos frases cortas con gancho, que son muy generales y que están buenísimas, pero son muy generales. Y fíjense esta fórmula de Einstein, que es muy sencilla y da cuenta de un montón de fenómenos del universo. Es la famosa fórmula de energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado. Hace apenas 100 años se desarrolla esto, un poquito más. Nada en el tiempo de la historia humana. Y es muy impactante la sencillez y la elegancia que tiene. En la astrología tenemos eso, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿qué es Aries, qué es Géminis, qué es Cáncer? ¿Qué tipo de energía tiene Marte en comparación con la Luna? Tenemos esas como palabras clave, pero también a veces son muy generales. Nosotros sabemos cuando vemos una carta natal que hay mucha combinatoria para llegar a la persona que tenemos enfrente sentado, para analizar nuestra carta. Hay mucho más que eso y para eso tenemos que combinar. Y cuando se empieza a combinar y hay cientos de miles de combinaciones, ahí ya tenemos que empezar a usar un método, como usaron los antiguos, para distinguir entre Marte y Júpiter. Y les voy a proponer un ejercicio. Porque estas fórmulas, generalmente lo que queremos, esto no es solo exclusivo de la astrología, lo que estoy diciendo vale para todo, todos queremos cosas sencillas sin hacer todos estos pizarrones de millones de fórmulas, sin pasar por el proceso, por el esfuerzo, por el trabajo que nos genera todo esto. Entonces, a veces lo vemos un poco nosotros y por eso estamos trabajando sobre esto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que suena por todos lados. Y si alguno inclusive lo reprodujo, no se haga ningún problema, porque nosotros estamos justamente para charlar y conversar sobre esto. Digo porque a veces uno propone una cosa que dice, ay, pero yo dije esto, lo vengo diciendo hace 20 años. No importa, no importa. Acá estamos para pensar juntos, ¿no? Y razonar. Les voy a dar primero este ejercicio. Es un ejercicio de atención, 2 minutos, ¿sí? Les voy a pedir que miren esto, es un ejercicio de atención. Y después van a ver por qué se los estoy pidiendo. Y les voy a pedir que me digan un número. Esto es un test de atención. Acá hay 2 equipos, uno blanco, uno negro. Y les voy a pedir que cuenten los pases de pelota entre los blancos. Se concentran, por favor, en los blancos, porque esto es crucial. Necesitamos un dato. Cuenten, por favor, los blancos. ¿Cuántos pases de pelota hay? Es cortito, es muy cortito. How many passes does the team in white make? ¿Cuántos contaron? 13, 12, 11... Ya, fíjense que hice lío. Fíjense qué interesante que ya en primer momento tenemos distintos números, ¿no? Tenemos distintas visiones, contamos distinto, por ahí estamos más distraídos, menos distraídos. Entonces ya eso habla mucho sobre cómo funcionamos en la realidad. Muchas veces hacemos como
una abstracción, un resumen sencillo sin testeo. Está perfecto, todos vivimos así, bueno, vamos a estar contando todo, obviamente, pero sigo. This perdón. is an awareness test. ¿Qué pasa? Claro, acá How tengo que many ir. passes does the team in white make? The answer is 13. 13 es el número correcto, muchos acertaron, You see the algunos no. walking bear. Y acá pregunta, ¿vieron el mono? ¿Lo vieron? Exacto, ahora lo vieron. Antes no. ¿Por qué? Porque yo dirigí la atención a un fenómeno específico. Cuenten esto. Esto nos pasa todo el tiempo, y no es que tiene que haber un conferenciante o algo, y nos pasa en la vida, que tenemos la atención puesta en algo y se nos escapan un montón de cosas, ¿no? Es humano, nos pasa todo el tiempo. Y ahora van a ver la relación de esto con lo astrológico. Entonces sí, se los muestro ahora otra vez. Va para atrás y ahí nos vemos cuánto más compleja es la realidad de lo que pensamos normalmente. En astrología nos pasa esto todo el tiempo y les voy a dar un ejemplo. Es genial, porque yo la primera vez que lo vi no lo había visto el mono. Y bueno, ahora estamos aprendiendo también eso. Somos conscientes de cómo elaboramos información porque tenemos un campo intuitivo y obviamente está muy bien usar la intuición. Sabemos que funciona muy bien en muchísimos casos, pero a veces no nos funciona tan bien y podemos fallar, ¿no? Y la realidad del video es una sola, que eran 13 pases. Y no vimos algo muy importante que era interesante. Y esto lo vamos ahora a asociar con lo que sigue. A ver, sí. Acá, con Mercurio retrógrado. Voy a tomar un temón porque siempre la polémica con Mercurio retrógrado. Fíjense esto. Nosotros tenemos Mercurio retrógrado. Ustedes vieron lo que aparece en todas las redes. Mercurio retrógrado, problemas con comunicaciones, problemas con papeles, problemas con viajes, todo lo que es Mercurio. Problemas, ¿por qué? Porque está yendo para atrás, tenemos que revisar. Hay interpretaciones muy, muy preciosas de Mercurio retrógrado. Pero hay algo del sesgo de confirmación. Como todo el mundo habla de Mercurio retrógrado, entonces decimos, sí, claro, Mercurio retrógrado, problemas con papeles. Nosotros tenemos muchos estudiantes, unos 700 estudiantes, y lo que hacemos es, a ver, ¿le funciona? Sí, Mercurio retrógrado funciona fantástico, está buenísimo. Entonces lo que hacemos en el módulo de tránsitos, para los que saben qué es tránsitos, sí. El módulo de tránsitos lo que hacemos es, bueno, ahora registren todo lo que les pasa en el año. Pero en un año, ¿eh? No, todo en el año. Entonces los estudiantes nos traen sábanas como las que van a ver ahora de datos de lo que les pasó en el año, objetivamente. Esto lo hacemos antes también de Mercurio retrógrado, para que haya algo objetivo para ver. Me sentí triste, estuve feliz, tuve logros, qué cosas me pasaron en qué momento. Y fíjense, aquí, a ver, describo rápidamente. Tenemos el año 2020, aquí están los periodos de retrogradación de Mercurio en rosa, y en estos 3 periodos la persona, porque que me facilitó esto, me dice, esto lo hacen todos los estudiantes, ¿no? Esto les pasa a todos cuando lo hacen. Dicen, sí, me funcionó perfecto, mira, y me trae estas 3 cosas. Entonces las analizamos juntos, ¿no? con la persona, y empezamos a ver, buenísimo, pareciera acá, con este solo dato, yo pienso que sí, obvio. ¿Qué le pasa? A ver si lo leo porque... Espera, no puedo ver bien. No le funciona acá, no le funciona el celular por una semana y inicia un divorcio controvertido. Bien, no le funciona el celular, es coherente con Mercurio retrógrado. Segunda parte, toda una semana malos entendidos, mails que tienen que explicar, hay una complicación laboral y hay algo más que no llego a leer. Da mal la materia en la facultad es acá abajo, ¿sí? Y acá hay que reescribir todo, tal cual, típico de Mercurio, todo esto, la materia en la facultad, bien mercurial. Entonces uno diría, si me quedo con esto solo, perfecto. ¿Qué sucede? Falta información, como nos faltó con el mono, no estamos mirando todo. Ahora miramos todo y vemos que en enero, con Mercurio directo, no retrógrado, me voy a acercar un poquito, caída de comunicaciones familiares por falta de pago,
3 semanas fue esto. 3 semanas, no una, no un ratito, 3 semanas de caídas en las comunicaciones familiares porque el exmarido no pagó lo que tenía que pagar, entonces quedaron sin red y se armó un lío bárbaro. Eso no estaba en la conciencia, porque la persona quería ver Mercurio retrógrado. Seguimos. En este Mercurio retrógrado surge un viaje iniciático con amigos que les sale bárbaro. Uno diría, bueno, Mercurio retrógrado no lo van a poder lograr en una semana, poquitos días. Fíjense que estamos previo prácticamente a la pandemia, ¿sí? No saldría. Les funcionó bárbaro, lo hicieron. Sacaron los pasajes en 3 días, se fueron una semana, volvieron, ningún problema. Y era Mercurio retrógrado. Seguimos, y así tenemos un montón, ¿no? Cae acá un Mercurio directo, cae la rama, conexión eléctrica en su barrio, 2 semanas en arreglarlo. Imagínense sin electricidad, comunicaciones cero. ¿Se entiende dónde estamos yendo? Estamos yendo a que hay información que no estábamos viendo porque no prestamos atención. Y de esto hay un montón más que esta persona trajo. Malas noticias, no sale elegida en un concurso de trabajo en medios, esto fue en mayo, Mercurio directo. Hay un montón de cosas de este tipo y toda una semana también de malos entendidos con Mercurio directo y dio 2 materias mal de la facultad con Mercurio directo. Entonces acá nos damos cuenta que la astrología hay que repensar. Entonces la pregunta que les hago es, ¿esto que entonces qué quiere decir? ¿Que Mercurio directo, que el retrógrado no funciona así? ¿Qué estamos sacando? Nunca tenemos que ser soberbios, decir ya está, listo, esto. Vamos a seguir pensando juntos, porque por ahí hay otra variable oculta que no estábamos viendo. Entonces miramos y vemos que cuando le salió el viaje, le fue bárbaro, ese Mercurio que estaba retrogradando, estaba en conjunción al Sol. Entonces ahí estaba bien, estaba fluyendo la energía, iba con una conjunción, iba bárbaro. Esa semana, esa retrogradación a esta persona no le afectaba, ¿no? Que es la diferencia. Fíjense después, cuando empieza a no funcionarle por una semana todo esto y inicia el divorcio controvertido, Mercurio oposición Saturno, retrógrado. Pero era oposición Saturno. Y a la vez un Mercurio conjunción Júpiter, que esto es interesante porque la persona después decía, uy, yo me arrepentí de haber iniciado el divorcio en ese momento con un Mercurio retrógrado. Me decía todo el mundo, no me va a salir, porque los papeles van para atrás, cuando empezás con Mercurio retrógrado va mal. Y ese divorcio le sale más rápido que nunca aquí, con un Mercurio retrógrado también, pero con un Mercurio trígono Sol. Entonces ahí empezamos a entender, ¿no?, el tema de los aspectos. Qué importantes que son los tránsitos y los aspectos que los habíamos como ignorado en el momento de la sentencia general. Hay un montón de datos de este tipo. Aquí, por ejemplo, con la retrogradación, toda esa semana que tuvo estos problemas, había un Mercurio oposición Neptuno, que esa confusión, los malos entendidos, yo dije una cosa, vos dijiste otra. Entonces vamos entendiendo cómo funciona la astrología. Entonces no es que Mercurio retrógrado no funcione para nada. El tema es entender cómo funciona. Como está retrogradando, está más lento y al estar más lento incide. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende el ejemplo? Bien. Y después hay otros factores que acá no tendría un montón más para agregar, pero por ejemplo, cuando le sale el divorcio a favor, Júpiter, trígono, Mercurio, Saturno, cuadratura ascendente, en la parte de las 2 materias que dio mal en la facultad, ¿sí? Es decir, tenemos, bueno, una serie de problemáticas con esto, que vamos viendo que lo que sucedió estaba relacionado con otros factores que no eran solo la retrogradación, que necesitamos más información. Y esto es lo que tratamos de entender en astrología, que hay mucha más información que nosotros necesitamos para hacer una buena astrología. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que ocurre es que nos vienen personas diciendo, tengo que presentar no sé, este juicio, lo que fuera, inicio esto, y decimos no porque está Mercurio retrógrado, cuando en realidad quizás en esa carta natal está bárbaro ese Mercurio retrógrado, está conjunción Júpiter. De hecho tenemos muchos casos así, donde le salió fantástico ese inicio. Entonces hay mucho para repensar en la astrología, juntos, sin peleas, sin decir no, esto a mí me funciona solamente, sino pensando qué hay detrás. Perdón. Estas son las cosas de la luna en Escorpio, que no les puedo explicar. A mí me cae esta luna en Escorpio, cuadratura Saturno.
Espero que Saturno se sostenga. Dioses del Olimpo. Bueno, a ver, acá, seguimos. Entonces, hasta ahí vamos con el tema de repensar, ¿sí?, los contenidos astrológicos y ver, porque algunos funcionan bárbaro y otros no. Y bueno, tenemos que ser honestos intelectualmente con esto para hacer una mejor calidad de astrología. Y en general, cuando pensamos en astrología, hoy por hoy hablamos de evolución, libre albedrío, cosmovisión integrativa, ¿no? Todas estas palabras bellísimas que son las que nos hacen sentido, nos hacen transformarnos, nos hacen conectar con lo más bello de la astrología. Y cuando yo digo que además de todas las cosas que hacemos humanísticas, hacemos investigación rigurosa, la mayor parte de los académicos nos dicen, ustedes no tienen ni idea de lo que es una investigación rigurosa, no pueden hacerlo. Y los astrólogos también, por otro lado, dicen, no nos hace falta, ¿para qué la queremos? Y no es ni uno ni otro. La verdad es que sí sabemos hacerla, la estamos haciendo, la estamos presentando por todos lados, estamos obteniendo estudios estadísticos muy rigurosos que pasan los controles de las revisiones de pares, de doctores en física, doctores en matemática, y estamos encontrando algo a favor. Entonces, evidentemente, la astrología sí puede hoy trabajar con metodología más rigurosa, y les voy a mostrar un ejemplo de sinastría amorosa. Y sí sabemos y sí nos hace falta, porque lo que hacemos cuando investigamos es generar una mejor calidad de astrología. Porque si estamos diciendo algo que no funciona bien, corrijámoslo y chau, y vamos juntos para adelante, y vamos todos juntos. Y lo que estamos generando ahora es hermosísimas redes de investigación entre los continentes, y yo estoy a cargo en esto en el ISAR, que es la Sociedad Internacional para la Investigación Astrológica. Pero le voy a mostrar un resultado estadístico muy potente que presentamos en la Universidad de Londres, que es de acá, del Grupo de Astrología y Ciencia, del CABA, donde nosotros vamos trabajando en investigación. En este caso, fíjense que lo que estamos investigando estadísticamente, sinastría amorosa, el amor. Perfecto. Generalmente las grietas entre astrónomos, físicos y astrólogos tienen que ver con lo siguiente, ¿no? Es realmente una grieta. Los astrónomos y físicos trabajan con los planetas, por supuesto. Pero ellos excluyen, y esto es fundamental, el campo psíquico de sus investigaciones. No tienen ni idea de la relación del planeta con el campo psíquico. Cuando no lo estudian, no hacen investigación. Construyen sus saberes, sí, con una vía metodológica rigurosa. Y los astrólogos, para nosotros sí es el principal objetivo. Nosotros empezamos donde ellos terminan, usamos sus posiciones planetarias y empezamos a relacionar con nuestro campo, nuestra vida humana, nuestra conciencia, nuestro campo interior. Es cierto que habitualmente no utilizamos hoy por hoy metodología rigurosa en forma masiva, y está bien, no hace falta. En general, la metodología rigurosa, había una página de la UNESCO que decía que es el 1% de la humanidad, porque es compleja, es difícil, requiere mucha paciencia, perseverancia. Pero sí podemos hacerlo y podemos saber que esto existe, que eso ya marca una diferencia. Es decir, se puede y les voy a mostrar algunos resultados. Estas son las materias de estudio de los astrónomos, a los cuales nosotros defendemos muchísimo la ciencia porque sabemos que es una fuente de transformación, de conocimiento, y que nos abre un montón de caminos nuevos que nos permiten transformarnos. Por eso la defendemos. Pero es cierto que tanto científicos como a veces también nosotros nos ponemos muy en la lucha, ¿no? No, lo mío es lo mejor. Y la verdad es que las dos trabajan conjuntas. Fíjense que el modelo de simulación que les mostré era un modelo que lo hacemos con ciencia, ¿sí? Utilizamos la ciencia. Y ahora les voy a mostrar otras cosas que también hacemos con ciencia. Estas son nada, no es para que lo lean obviamente, pero son todas las carreras de los astrónomos para que se vea que no hay ninguna materia que hable de esto. Ellos trabajan con las moléculas, con la física, con los átomos, con los planetas, pero eso no alcanza para que puedan hablar de cualquier otra disciplina, ¿no? Por ejemplo, si a uno le operan, no sé, tiene un ACV, nos están operando, en nuestro cuerpo hay átomos, moléculas y fuerzas físicas, pero no vamos a llamar a un físico para que nos opere, ¿no? O un astrónomo. De la misma manera, es decir, porque hay especialistas en un área que ellos no conocen. De la misma manera, como ellos no han testeado esto, leen los libros o se basan a veces mucho en Instagram, o libros viejos que ya están claramente superados hoy por hoy. Y bueno, démosle esta información. Cuando nos acercamos a ellos en general,
La verdad es que la respuesta es muy buena cuando hablamos en su idioma, cuando les mostramos metodología. Se abren un montón, dicen, qué interesante, bueno, ahí sí, bueno, sigan trabajando porque no alcanza con 2, 3 estadísticas, siempre hay que hacer un montón de estudios más y que sean coherentes internamente entre sí. El método científico es complejo. Y hoy por hoy, ¿no? Esta famosa, ¿se acuerdan? La máxima antigua, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Máximas de hace milenios, ¿no? Muy profundas, muy maravillosas porque es real. Hoy también lo podemos ver gracias a la ciencia de una manera también bien contundente, ¿no? Con microscopios, con telescopios, vamos captando estas maravillas que nos inspiran hasta filosóficamente, ¿no? ¡Wow! ¿En qué universo estamos? ¡Qué maravilla! Y la astrología da cuenta también de esto en otros niveles, ¿no? Estas son definiciones que las podemos saltar, pero ¿qué es la ciencia? La primera, leo. Conjunto de saberes y métodos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Nosotros los tenemos sobre la astrología. Obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento. En la antigüedad se hizo esto todo el tiempo y todavía hoy lo seguimos haciendo. Que generan nuevos conocimientos y facilitan el avance hacia una mejor modelización de la realidad. Los conocimientos, los saberes son para eso, para entender mejor qué es esto donde estamos, qué complejo, qué interesante. Nos abre una maravilla de conexión con el mundo. Eso sí, se utilizan en ciencia herramientas metodológicas rigurosas. Esto es para el que sabe de ciencia, las hipótesis tienen que ser falsables. Los experimentos replicables, lo que les voy a mostrar ahora, es una replicación de Carl Jung, la parte de sinastría amorosa. Y tiene que estar sometidos a revisión de pares, porque por ahí nosotros nos equivocamos, hacemos algo con la mejor intención y nos equivocamos. Eso pasa en todas las ciencias, ¿no? Entonces tenemos mucho en común. Quizás el problema que nosotros tenemos es que, para los científicos, no para nosotros si lo tenemos o no nos interesa tanto, pero para ellos sí, es que nos falta entender la causa científica de cómo puede ser que opere un planeta que está a millones de kilómetros de distancia sobre nuestro campo psíquico, nuestro campo vibratorio, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Eso todavía nos falta, pero la metodología la tenemos y podemos hablar con mucha más rigurosidad de fenómenos, podemos probar esto. ¿Y por qué queremos hacer astrología y ciencia? Porque hay muchas incongruencias entre la teoría y la práctica. Si uno es honesto intelectualmente, vos sabés que a veces levantás cartas natales y realmente el estilo no te da. Entonces, bueno, está bueno pensar, ¿por qué no me da? ¿Porque está mal el uso horario? ¿Porque está mal la hora? ¿O porque simplemente no estoy viendo todo? Entonces, esta revisión de lo que no sabemos también nos hace más humildes, ¿no? Que ayer hablábamos de eso, también Martina hablaba sobre ese tema de la humildad. Y de esto de ser honesto y reflexionar sobre uno mismo. Y esto es totalmente así. La ciencia nos hace más humildes si, no hablo de los científicos que a veces, ¿no?, se ponen muy duros, ustedes no saben nada y chau, pero es cierto que muchos científicos es maravilloso, tienen las mejores intenciones y cuando mostramos resultados están súper abiertos a esto. Así que yo creo que esto es muy importante hablarlo, no hay una brecha insalvable, perfectamente nos podemos acompañar y nos pueden ayudar. Dudas en la aplicación práctica de un principio. Yo sé que Aries es tal cosa. Pero en esta carta, ¿cómo la pongo? Porque este Aries, el Marte está mal, está con tensión. ¿Lo podrá aplicar o le costará? Entonces hablamos sobre eso, tratamos de interpretar esta información de manera tal de entender a ese ser humano que tenemos adelante. Acá no hay un destino inexorable porque tenemos un Marte cuadratura Saturno. Al contrario, una cuadratura puede ser, como todos sabemos, un aspecto intenso que nos obliga a salir de la zona de confort y a lograr los objetivos con más fuerza. Entonces también hay que salir un poco de estas ideas de lo maléfico, lo benéfico, ¿no?, de la antigüedad, entender que son distintos campos energéticos, distintas vibraciones, más suaves, más facilitadoras, como la música. Músicas más suaves, más relajantes, músicas de rock pisado, donde tenemos que salir a la vida. Errores, sí, hay errores. Hay errores en la interpretación natal, errores en los diagnósticos temporales. Esto también, criterios diferentes, opuestos entre astrólogos experimentados. ¿Cuántas veces nos pasa? Que tenemos un astrólogo que tiene 30 años de experiencia y otro astrólogo A y astrólogo B. Y uno dice una cosa y el otro dice totalmente la opuesta.
Entonces, bueno, el método nos permite decir, ¿por qué no nos juntamos con tu colega? Nos juntamos, que lo hacemos todo el tiempo eso, y lo vemos juntos, a ver cuál es la respuesta. Y el método en general nos permite encontrar respuestas. Y nos damos cuenta que a veces sí estábamos los dos equivocados. Y a veces los dos tenían parte de razón, solo que faltaba el conector para entender cómo ligar un concepto con el otro. Y una vez que uno lo encuentra y se ponen a pensar juntos, se resuelven las problemáticas y las oposiciones. Entonces, en realidad, cuando uno piensa en el método puede ser muy maravilloso para la astrología porque nos permite sobrellevar y resolver muchas de las dudas que tenemos cuando aplicamos la interpretación en la carta natal. Y básicamente los resultados nos sirven para ordenar esa información complejísima de millones de combinatorias que tiene la astrología. Nos permite bajar a tierra la especificidad. Supongamos, por ejemplo, ahora todo el mundo está hablando de Plutón en Acuario, ¿no? Y está buenísimo, sí, es un campo mundial, es un cambio impresionante a nivel masivo. Ahora, ¿a todos nos toca igual? No. Claramente ahí hay que ver esa incidencia de esa posición, de ese Plutón sobre nuestra carta, cómo está movilizando, en qué áreas, qué podemos hacer con esa energía. Tratamos de tomarlo siempre de esa manera porque es la manera de entender. Acá hay energía, el planeta no es bueno o malo, obviamente. El planeta tiene energía, algo que todavía no sabemos cómo funciona en su cualidad vibratoria, coevoluciona. Yo hablo mucho de coevolución porque la astrología es algo que está constantemente en movimiento y hasta desde las ciencias lo que se observa es que lo que se va descubriendo, hay algunos patrones muy, muy fuertes, muy intensos, ¿no? Las energías planetarias, las fuerzas de la física, pero hay un montón de posibilidades de transformación en un montón de cosas. Tenemos libre albedrío en un montón de cosas. Entonces no podemos ni controlar todo, ni hacer lo que queremos, ni estar totalmente controlados. Pero tenemos un montón de posibilidades de transformación de esa energía. Y de hecho las usamos. Y de hecho es lo que trabajamos hoy en astrología humanística. Mira todo lo bueno que hay en esta carta con todo lo que uno tiene. Aspectos tensos, aspectos armónicos. Hay posibilidades, porque es uno el que expresa esa energía. Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, ¿no? Que tenemos todos los átomos nacidos en las estrellas adentro nuestro. Esto es una frase hermosa. Y la astrología dice lo mismo. Y también nos muestra que ese universo, con esa información astrológica, podemos seguir transformando y salir de zonas que por ahí nos tenían como trabadas, ¿no? Lo último, después paso ya a la parte de sinastría. Los argumentos de los astrólogos es, bueno, la astrología es una visión holística, una carta natal es un todo integrado, interrelacionado. El método científico descompone las cartas en partes para estudiarlo, entonces ya no sirve para lo holístico. Ese es el razonamiento más habitual, ¿no? Salgo de acá. Entonces, y además dicen, el método científico no es la única vía de conocimiento, que es cierto. Tenemos muchas vías de conocimiento. Está la intuición, la sensibilidad, la empatía. Hay un montón de cosas que hacen a esto. Hasta el arte creativo nos permite acceder a otros niveles. Pero el método de conocimiento es uno. Y si hablamos de astrología holística, holística es todo. Y en todo también está ese método de conocimiento. Entonces no lo dejemos de lado, integrémoslo a la intuición, a la sensibilidad y empatía que decíamos, porque con eso se obtienen los mejores resultados, ¿no? Los científicos nos dicen, bueno, pero qué vivo, todos trabajamos con la misma complejidad. Un átomo es un todo integrado, una molécula también, una célula, un organismo humano, un cerebro. Nuestras mentes, nuestras psiquis, nuestras emociones tienen como un entramado que se va modificando a través del tiempo. Entonces todos tenemos el mismo problema. Y este método, lo mismo que hicimos con Mercurio retrógrado, lo podemos hacer con muchas otras cosas. Es ir un poquito más allá de lo fácil para ir a ver si hay algo que se me está escapando, si no me coincide, ¿no?, con la realidad. Siempre desde un lugar muy armonioso. Fíjense acá un ejemplo clásico. Un científico se cae, está preparando una superconferencia, esto pasó de verdad, hace 30 años, no había las tecnologías que hay ahora, se cae, se fractura y no puede viajar a la otra punta del mundo a dar su conferencia. Fíjense qué tránsito tenía él.
Saturno, aspectos duros con Marte, con Mercurio, con la casa 3. Marte que es la herida, Mercurio que es la locomoción, los miembros, la casa 3 que es también el traslado y otros aspectos más. Fíjense cómo funcionó en todos los niveles ese Saturno, porque funcionó en la física, porque Saturno es la gravedad. Te caes, por eso, te tropezaste, te caíste. Funciona en el nivel químico, porque se rompieron los huesos. Los huesos están compuestos por fósforo, por calcio, por un montón de minerales. El nivel químico de Saturno son las rocas, lo duro, aquello que sostiene, ¿no? La gravedad es lo que aglutina, ¿no? Por eso hablaba de la física, porque, por las dudas que no se entienda, ¿eh? La física, Saturno en física, ¿qué es? La gravedad que atrae los átomos entre sí genera densidad. Entonces trabaja, eso lo tenemos adentro nuestro también. Entonces cuando tenemos problemas de Saturno por ahí a nivel biológico, nos falta fósforo, nos falta calcio, aquello que fortalece los huesos. Biología, esa fractura que tuvo, se trasladó al nivel biológico, los huesos se lo rompieron, inflamación, postración. La mente estaba re frustrado porque no podía viajar y ahora qué hacíamos y qué bronca, tenía esta gran oportunidad. Hasta en la sociedad influyó Saturno, porque toda la gente que tenía preparada la conferencia, se le cayó la conferencia, era un descubrimiento importante. Y la parte de espiritualidad. El científico se cae, no le queda otra que estar 6 meses ahí en cama, no llega al lugar, ya está. Entonces, ahí está también, ¿qué hago con esta información? ¿Qué hago? ¿Me enojo? ¿Me frustro? ¿O aprovecho estos 6 meses que estoy acá y reviso mis estudios, reviso los resultados, veo a ver si tuvo algún error, si lo puedo mejorar? ¿Qué es lo que él hizo? Entonces, Saturno trabajó en todos los niveles conocidos de la realidad. En un ejemplo muy sencillo, con un tránsito. Y a veces nos olvidamos de todos estos niveles para ir solo a lo psicológico, que está muy bien. Es fundamental. Muchas veces el problema entra, no sé, tenemos un duelo, una pérdida, entra por ahí, después se traslada a los demás niveles, ¿no? Y tenemos, no sé, baja de serotonina, de las hormonas clásicas, son neurotransmisores que hacen la tristeza, la depresión. Pero es un ida y vuelta, es una coevolución conjunta, donde todo trabaja en consonancia, unidos, como tantas veces se dijo en estas charlas. Así que, bueno, una de las cuestiones es no ir a la razón, no hacer estas decisiones. Razón e intuición no son compatibles. Claro que son compatibles, lo tenemos en nuestro cerebro. A veces usamos la intuición, a veces usamos el razonamiento, a veces usamos los dos, ¿no? Cuerpo-mente, somos uno. Cuerpo-mente. Después están las energías sutiles del alma, la espiritualidad, lo que cada uno piense o sienta que está afuera, y sí, están también, pero no son cosas completamente antagónicas. ¿Por qué escindirlas? Estamos en una sociedad muy polarizada hoy por hoy y separamos demasiado. Causalidad y sincronía a veces trabajan juntas, a veces hay causas claramente detectables y a veces hay sincronías que van por niveles más sutiles, están las dos. Determinismo, libre albedrío. No podemos determinar todo ni nada por el estilo. Al revés. El determinismo claramente vemos todo el tiempo cuando dirigimos la energía que logramos cambios en el afuera. La energía venía para un lado y nosotros la dirigimos para mejorar algo, no sé, una mala relación con un familiar, un ser querido, con un amigo. Dirigimos la energía mejor y eso empieza a encarrilarse, entonces funciona. Control, descontrol, que es otra frase constante, ¿no? Pero si hacemos astrología para pensar qué energía está activa, estamos controlando todo. Yo les pregunto, imaginémonos que quisiéramos venir acá y no queremos controlar. Entonces yo no sé cómo tomarme un colectivo para llegar acá. Entonces no me fijo dónde está la parada del colectivo y voy boyando por todo Buenos Aires y por ahí no llego nunca al Congreso, ¿no? Entonces, eso es control, es un direccionamiento de energía para algo que nos hace bien, que es lindo, que es bueno. El problema es cuando vamos al otro extremo, que es lo que hablábamos ayer, ¿no? El tema de quiero controlar todo y no quiero largar nada y eso es malo, por supuesto que es malo, nos da miedo, nos pone obsesivos, compulsivos. Ese es el otro extremo. Entonces, este balance razonable entre dejarnos aflojar, a veces fluimos con la energía y lo que haya y nos dejamos sorprender y enriquecer por la energía, sea positiva, sea difícil, y a veces necesitamos dirigir esa energía porque sí hay un problema muy serio para atender. Paso porque debe ser ya a esto, ¿no?
¿Sí? Estamos con... Bien. Vamos entonces ahora a mostrarles, todo esto son reflexiones que hacemos cuando estamos en el ámbito de la astrología, la ciencia y la filosofía, para ver que hoy estamos en un lugar maravilloso, porque todos estos conceptos podemos entender si estamos en un extremo o en el otro, y en general en las polaridades de este planeta Tierra y de esta civilización también, la manera de ver la realidad. Fíjense que la mayor parte de la vida está en el medio de los polos, está en los intermedios, no está en los blancos o los negros, está siempre en los colores que se van gestando y trabajando en una mente, ¿no? en una entidad espiritual, humana, llena de vitalidad y emociones. Entonces tratemos de no ir hacia esos polos. Y ahora les voy a presentar este estudio estadístico que lo llevamos, es el que les contaba que fue a la Universidad de Wales en Londres, que es fue un encuentro de astrólogos muy rigurosos que están en proceso de investigación, que nos encanta la filosofía, nos encanta la psicología, las emociones, pero también entendemos esto otro y nos gusta, y hacemos esta cuestión matemática. Lo que hicimos fue lo siguiente. Yo quería hacer hace rato, a mí me encanta la sinastría y quería hacer, yo lo venía haciendo en realidad, este es un primer estudio, un trabajo estadístico de relaciones amorosas. ¿Vieron cuando nos dicen, tu carta natal va bien con la carta del otro, o va mal, o porque los soles están mal, o porque las lunas están mal? Entonces trabajamos esto, ¿no? ¿Todos saben qué es sinastría o hay alguien que no sabe? Todos saben, perfecto, que es la relación entre dos cartas natales y sus energías afines, más armónicas, menos armónicas, y siempre hay de todo en cualquier relación de pareja. Y quisimos hacer un estudio estadístico, que es, no les voy a poner toda la parte aburrida, que es estadística, que es aburrida, pero vamos así a ver los resultados de ese estudio. Entonces lo que hicimos fue replicar un estudio. Conseguimos una muestra con todos los criterios de inclusión y exclusión para los que saben de muestreo estadístico, un diseño de experimento y demás. Conseguimos 353 parejas, que son 700 personas, y estudiamos un montón de variables, un montón de combinatorias. Es decir, en realidad todas las que existen, con los planetas básicos, con casas y demás. Comparamos todo a ver si había alguna cosa que fuera más potente, que fuera más común entre las parejas. En esta muestra lo que hicimos fue, los criterios de la muestra eran estos. Buscamos parejas que se conocieran y fuera arrasador, ese amor, ¿no?, que nos surge, que los pajaritos nos vuelan el estómago, que uno quisiera, y que fuera mutuo, además. No solamente que uno sí y el otro no. Que no fuera un touch and go, determinamos una cantidad de tiempo y queríamos ver eso, si podíamos captar astrológicamente qué había en esas personas que se unen entre las cartas natales y también en los tránsitos. ¿Por qué los tránsitos? Porque nosotros tenemos muchísimas cartas natales, parejas, en las consultas lo vemos todo el tiempo, y en estas parejas también, que por ahí se conocieron. La carta natal siempre son las mismas, recordemos eso. Se conocen, están juntos, pero por ahí son compañeros de trabajo, son amigos durante 10, 15 años, no pasa nada. Y vos decís, ¿cómo? Si esta carta está buenísima para la relación amorosa, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que falta lo encontramos siempre cuando hay algo que no nos alcanza la carta natal, lo vamos a buscar en un nivel superior, como hicimos con el tránsito, en un nivel distinto o inferior en cuanto a la posición. En este caso lo buscamos en tránsito, si es contundente y se los voy a mostrar. No alcanza con la carta natal de uno con el otro. Además hay que buscar si los tránsitos están como vibrando en consonancia, eso facilita ese inicio. Y de hecho es lo que vimos. Cuando vimos tránsitos y cómo estaban activados, fue así como un eureka, porque era muy claro y dieron resultados muy potentes, que les voy a comparar. Nosotros nos basamos, y esta fue una inspiración que tenía cuando leí un libro de Jung hace 1000 años, este es del año 52, donde Jung hace un estudio estadístico de matrimonios. No sé si lo conocen, porque no es tan conocido. Él era realmente un investigador, entonces trabajaba la sincronía, la filosofía, pero sabía que había también metodologías y las utilizó en este estudio. De hecho, acá abre, bueno, no se lee bien, pero abre la posibilidad de, una posibilidad, él lo llama causal de la astrología, a ser todavía explorada, ¿no? Y así decide hacer un experimento astrológico y testea solo una
Marte, los planetas que son los significadores de sinastría amorosa, ¿no? Había una cosa muy tradicional allí de Sol varón, Luna mujer, Venus femenino, Marte masculino. Hoy por hoy sabemos que esto trabaja a múltiples niveles y puede ser la Luna del varón o la Luna de la mujer, el Marte del varón o de la mujer. La astrología lo que tiene es que es muy inclusiva y nos muestra cómo el amor se ve igual si estamos en una pareja heterosexual como en una pareja homosexual, colectivo LGBT, lo que quieran. Entonces nos abre un panorama muy, muy lindo, muy inclusivo del amor. El amor que trasciende las maneras de elección, la identidad sexual, la orientación sexual y la identidad de género. Él estudia esto en los matrimonios, él sí trabajó con matrimonios heterosexuales, y estudia conjunciones y oposiciones, hace un estudio fantástico para esa época, brillante. Hoy cruzamos millones de datos más porque tenemos herramientas que él no tenía, nada más que por eso, ¿no? Pero es muy bueno lo que él hizo, muestra los resultados. Acá hay un paquete de 400 matrimonios que él trabaja. Lo más fuerte que encuentra es Luna-Luna, Luna-oposición Sol y conjunción Sol. Y lo que queríamos ver, y bueno, otras cosas más, dónde está el descendente conjunción Venus. ¿Esto qué es? La carta del uno con la carta del otro. Si hablamos de descendente Venus, el descendente, si el eje ascendente-descendente de la carta A y el Venus de la carta B. Y nosotros hicimos lo mismo y mucho más complejo porque testeamos, no sé, 4,5 millones de datos y montones de combinatorias. Pusimos los datos de nacimiento de la persona B, de la persona A, estas son fórmulas, no me voy a entretener con esto, fórmulas para calcular qué distancia angular tenían los planetas. Estábamos testeando conjunciones, aspectos, oposiciones, ¿sí? Y analizamos todos los planetas, luminarias, por supuesto, cúspides, nodos, quirón, vértex. Si ustedes quieren hacer alguna vez una investigación, no sé, de asteroides, lo que está sonando, lo pueden hacer también. Está la plantilla. Y medimos 127.433 distancias angulares y obtuvimos resultados. Y les voy a mostrar algunos resultados. No hace falta que sepan de estadística, pueden leer aquí, me quedó esto en inglés, perdón. Les digo, Sol y Luna. Fíjense este pequeño pico aquí con la conjunción, que esto es lo que Jung también sacó. Solo que en las muestras de Jung no dieron resultados significativos estadísticamente. En nuestro caso sí, dieron, no con este orbe, pero aquí lo pueden ver, fíjense, con un orbe de 10 grados entre la pareja de uno y del otro, ¿sí? Es decir, el Sol puede estar en 0 grados, digamos, de Aries, y la Luna puede estar en 20 de Piscis, y eso es una conjunción, por más que estén en signos distintos, ¿sí? Es la conjunción de 10 grados habitual que trabajamos en las cartas natales. Fíjense que el pico ahí sí da una significación, para los que saben de estadística, de 2 sigma, pero 2 sigma es bastante... Necesitamos valores más altos para que, digamos, tenga una significación estadística. Lo interesante de esos estudios es que además podemos testear no solamente esto, sino un montón de cosas. Podemos testear aspectos separativos, aspectos aplicativos, podemos testear casas, cúspides, de todo testeamos, y lo hicimos. Y también dio muy alto, casi un 3 sigma, que es alto, para Luna, conjunción y oposición, lo mismo que encontró Jung. Solo que con mayor significancia estadística porque trabajamos con mucho método, un método más riguroso que por ahí hace 75 años la astrología no podía tomar. Pero estamos replicando un estudio de hace 75 años con resultados iguales. Eso es muy potente, ¿sí? Muy potente. Después testeamos el Sol. Vieron que en las revistas se dice, si vos tenés tu pareja, no sé, supongamos el signo de Tauro, y tu pareja es de Virgo, los signos están en trígono, está bueno. Y la verdad es que vamos a darle a la derecha a todo esto porque dieron estos picos muy altos en los trígonos. No les quiero explicar la parte estadística porque sé que es aburrido y requiere, pero ustedes nada más con entender que hay un pico alto que se separa de esta liñita azul, ya está. Eso significa que hay muchas más cartas, ¿sí? Hay que hacer unas fórmulas para calcular si esto es significativo o no. Y si ustedes ven acá los picos de esta muestra, fíjense cómo todos los resultados dieron a conjunción, sextil, trígono y sextil, barrieron todos los aspectos armónicos. Entonces, algo de lo que se dice en las revistas realmente tiene un fundamento que podemos ver, que Jung, por ejemplo, no testeó, porque él no testeó trígonos y sextiles, porque es un trabajo de locos en esa época, eran todos palotes a mano. Hoy lo podemos hacer.
Y vemos acá, por ejemplo, esa conjunción luna-luna que él veía, también la vemos en un piquito con una significatividad razonable estadística. También vemos luna ascendente. ¿Y esto qué significa? Estamos hablando de luna, de sol, de las identidades, la identidad racional, ¿no? Y la fuerza solar que tenemos cuando estamos en relación con una pareja, y la luna, que son las emociones más profundas, que hay una consonancia vibratoria entre esa pareja que se une en identidad racional y emocional. Es muy lindo también como concepto, ratifica lo que está en muchos manuales inclusive. Venus-Luna no dio, esto sí que no dio significativo, yo muestro los resultados, hay algunos piquitos hacia sextiles y trígonos, pero la verdad es que no se aceptaría estadísticamente como algo importante, quizás con otras muestras más numerosas sí. Es difícil conseguir, nosotros nos esforzamos en conseguir cartas natales con buenas horas de nacimiento, ¿sí? Entonces la hora de nacimiento también afecta muchas cosas, no quizás el Venus-Luna, porque eso no va a haber mucha diferencia, 15 minutos más o menos, pero sí cuando vean lo de las cúspides. Sol-Venus, que esperábamos un sextil, que sí se ve un poco más con 10 grados de orbe, pero la verdad es que tampoco dio tan fuerte y más bien lo que dio es una cuadratura entre Sol-Venus, es para investigar, para ver si esto es una casualidad de esta muestra o tenemos que hacer más muestras para ver quizás en otra muestra nos de otra cosa. Entonces siempre la mirada abierta, no es que este resultado es definitivo, ya está, y sabemos todo, no. Esto es exploración y más investigación. Venus-Marte, con 10 grados de orbe, dio un piquito, pero tampoco dio significativo. Esa nos desilusionó, porque esperábamos, la verdad, un Venus-Marte, ¿no? En las parejas, en la sexualidad es una de las cosas básicas en las parejas, y Venus, la atracción, la seducción del otro, puede ser que la ponga el varón o el Venus o la mujer, lo mismo Marte, la testosterona, la actividad sexual, el deseo de acción, el tocarse de Venus-Marte. Entonces esperábamos más de esto y acá no vimos. Yo me acuerdo que cuando veía esto decía, ay, bueno, no nos da. Cuando no nos da, no nos da. Pero seguimos mirando todos los resultados y encontramos esto, que esto es impresionante para el que sabe de estadística, lograr algo así en astrología, un 4,58, es un resultado muy grande. ¿Qué es esto que encontramos? Encontramos esto, los Venus de una carta en sextil y trígono al eje ascendente-descendente de la otra. Para esto es que es importante hacer con horas lo más cercanas posibles a la realidad, porque la hora cambia completamente todo. En 20 minutos más no hubiéramos visto esto, menos inclusive. Es 5 grados de orbe, perdón, no lo mencioné, me olvidé. 5 grados de orbe, muy chiquitito el orbe, un orbe pequeño, es un alto resultado. Pasó todas las pruebas estadísticas de todo tipo hasta ahora, es un efecto mediano del efecto, el tamaño del efecto, pero fíjense la significancia, el P estadístico. ¿Sí? Es muy importante y es un picazo, no sé si lo ven acá, este pico, es muy alto, acá se los muestro más claro. Fíjense cómo hubo una tendencia muy grande en esta muestra al Venus. Y ahí sí vemos esa atracción física, el deseo, el wow, vamos juntos, ¿no? Hagamos esto. El no poder parar también de esta cosa del Venus, ¿no? El deseo y quiero más de esto, y continuar, y además querernos, cuidarnos. Fíjense que con la conjunción Sol-Luna y ese aspecto y esto, tenemos una mezcla de todo lo que es una relación amorosa. El deseo, la sexualidad, ese tirón que nos hace acercarnos al otro, y también tenemos ese cuidado de las parejas. Te quiero y nos cuidamos, ¿no? Y nos protegemos mutuamente y nos acompañamos en la vida. Esto es muy, muy lindo porque está ratificando un poco lo que dice la astrología también. Después podemos hacer como zoom en esos picos para ver si hay más aplicativos o separativos. Nunca, la verdad es que eso nos dejó siempre frío, es algo que se decía mucho, se enseñaba mucho, el aspecto aplicativo-separativo, cuando yo al menos era joven, y la verdad es que en ninguna, por nosotros hacemos un montón de muestras de esto, accidentes de tráfico, tenemos distintos tipos de eventos que testeamos, ¿no? En este caso testeamos, esto es carta natal todavía, no es evento. Y fíjense también lo mismo acá, otra vez, Sol de uno, sextil trígono en el ascendente, descendente del otro. Entonces vamos replicando modelos. Acá el tema es extraer patrones
que no son específicamente esto. Por ahí algunos de nosotros no tenemos el Sol, Venus de nuestra pareja de hace 20 años, pero tenemos algunos de todos estos factores que nacen en la muestra, que les quiero mostrar un ejemplo. Vete, estamos en 1 hora, ¿no? Sí. Entonces me apuro. Bueno, con Marte lo mismo, encontramos también pequeños picos que van justamente hacia el ascendente-descendente, y un pico más grande en el trígono otra vez, con significatividad. Algo que dio muy fuerte, esto me sorprendió también, el nodo, conjunción cúspide de 8. Nodo, cúspide de 8. Esperábamos otras cosas con el nodo. No aparecía hasta que apareció este resultado que es muy alto. El nodo, con toda su carga simbólica, esta cosa de la misión, esto que hablaban Ale y Vanessa ayer, y esta profundidad hasta casi destinal que le aplicamos al nodo, es muy profundo, es muy rico, y está con la 8. Y la 8 es casa, no solamente de sexualidad, o de, por ejemplo, parto, tener hijos, sino de recursos compartidos con las parejas, ¿no? Por ahí, bueno, vos pagás esto, yo pago esto otro, convivimos, hacemos cosas de este tipo. Entonces, abarca también un montón de cosas esa casa 8, y fue un pico muy alto, con 5 grados, con 10. Estos son los resultados generales, que se los dejo para que los tengan, y testeamos millones de datos, resultados altos estadísticamente hablando, donde fíjense, otra cosa muy linda y filosófica que aparece, que tampoco la esperábamos, es la casa 9 en sextil a Neptuno. La casa 9 de 1 sextil a Neptuno, que tiene que ver con este encuentro de almas de las parejas, que tantas veces tienen que ver con algo que excede la sexualidad o el deseo, y tiene que ver con algo, siento que es mi alma gemela, que se busca tanto, ¿no? En esa conexión íntima. También lo mismo casa 9 con Urano, ese despertar que nos produce el otro. Urano también apareció en algunas cosas. Si se fijan aquí van a ver Sol, Venus, nodo con la casa quinta. La casa quinta también, el deseo, los amantes, los amores, el amor, el disfrute con el otro. Y observen que la mayoría son aspectos armónicos o conjunciones. Y hay algunos inarmónicos. Fíjense la proporción. La proporción también, lo cuantitaativo en astrología es muy importante. Ver calidad y ver diversidad, ¿sí? Es una evaluación conjunta. No alcanza con que haya un solo aspecto bueno, tiene que haber varios más. Y acá lo mismo con... esto también es interesante, Quirón. El ascendente de uno, conjunción Quirón del otro. La herida del alma, ¿se acuerdan? El sanador herido que sana las heridas más profundas. Muchas de estas parejas se describen como que nos sanamos mutuamente estando juntos. Algo sanó en esta relación. Y en algunas pocas, afectadas por otros factores más complejos de aspectos, sí hubo algún daño. Esas parejas que se separaron por ahí 10 años después, con una guerra tremenda entre ellos y que terminó mal y que generó un daño. Pero la mayoría fue más de sanación, y esto no depende solo del aspecto conjunción, sino del resto de las redes que se arman. Lo mismo acá, planetas con planetas, que les muestro los armónicos, son muy impactantes. Esta luna conjunción y oposición Plutón también es muy impresionante, muy fuerte, y otra vez tiene que ver con esa fusión que tenemos con las parejas, ¿no? Estamos juntos a full. Recordemos que trabajamos parejas en las que había un compromiso, que no sé si lo llegué a nombrar, un compromiso entre ellas. Los dos querían estar juntos y querían estar entre ellos. No testeamos infidelidad y no testeamos touch and go. Testeamos eso. Ese primer año estuvimos juntos, y la mayoría de las parejas de la muestra son parejas que estuvieron bastante tiempo juntas, no solamente un poco. Hay un Venus-Saturno muy interesante que adivinen en dónde se dio. En las parejas con mayor diferencia de edad. Entonces, claro, todo hace sentido. Esto da para analizar cada detalle, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en el grupo de astrología y ciencia y con el resto de los investigadores, porque cada cosa tiene como una particularidad. Aquí atención con esto, por ejemplo, Plutón sextil Sol. La persona que pone el Sol va a tener el mismo aspecto con todas las personas de la misma edad que su pareja, porque Plutón es un planeta generacional. Entonces, nunca va a alcanzar solo con esto. Vamos a buscar todo lo otro que hay. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuánto tiempo me queda?
Bueno, paso. Estos son testeos estadísticos súper rigurosos, con especialistas en matemática avanzada y demás. Y ahora vamos a tránsitos también, porque esto es muy lindo. Les muestro los resultados. ¿Qué había en las cartas de las 700 personas cuando conocieron a esta persona? No conocieron, cuando empezaron la relación, porque muchos las conocían desde antes. ¿Qué había allí uniendo esas dos cartas natales? Plutón, la T es de tránsito, se lo ven acá, y N es de natal. Plutón en tránsito, sextil luna, la transformación profunda. Otra vez, me fusiono con el otro, ¿no? La sexualidad, Plutón es la tercera octava y es la segunda octava desde Marte, ¿no? Esa pasión, ese compromiso, ese estamos juntos y un aspecto armónico. Fíjense que eso que yo les decía del Venus trígono descendente es un match perfecto, no lo podíamos creer cuando lo encontramos porque es Venus, el planeta del amor, la casa 7, que es la casa de la pareja, el aspecto más armonioso de todos. Y eso salió con una muestra que no teníamos la menor idea que nos iba a salir. Entonces hay un match que estamos viendo, fue el resultado más significativo, el de Venus trígono descendente, sextil ascendente, que realmente es impactante y estamos muy contentos. Ahora fíjense que, por ejemplo, el segundo tránsito que también dio con un 2,5 es Plutón en tránsito trígono al Venus de las personas. Este Venus, esta luna podían ser de varones o de mujeres, era indistinto, ¿sí? Era el aspecto de amor, el aspecto de cuidado, el aspecto de sensibilidad, de empatía con el otro, ¿no? Y realmente los picos son muy impactantes hacia los aspectos que nosotros estamos trabajando. Hay otros picos, fíjense que siempre tenemos que seguirlos estudiando y no me voy a detener ahora, que nos presentan a veces desafíos y a veces son lo que en estadística se llama simples artefactos. Son cosas que están pero no aparecen en otras muestras. Era por una casualidad de esta muestra. Pero esto ya estamos viendo replicaciones. Y otro tránsito precioso, Neptuno, también el planeta del amor como tránsito, que nos abre a un otro. Nosotros para recibir una relación de pareja tenemos que estar muy abiertos, ¿no? Y sentir esa conexión sutil con el otro que nos abre, nos baja las defensas para recibir todas las diferencias que tenemos con el otro. Entonces, esto también fue, bueno, un clásico, estamos enamorados, estamos abiertos, estamos en la nube de Úbeda, en la fantasía total, y acá este es el único aspecto de esta tanda, es el aspecto tenso, que también es muy, muy típico. Es un Neptuno oposición Venus. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que nos están engañando, que era lo que se decía antes? No, no. Esto es que ese Neptuno lo que está haciendo es disolver cualquier tipo de defensa para abrirnos al otro. ¿Vieron cómo es? Cuando uno se enamora, vemos todo lo mejor, los ideales, ¿no? La pareja es perfecta, es ideal, es bárbaro para mí. Y después por ahí pasa el tiempo y bueno, el Neptuno se va y vemos la realidad. Pero bueno, esto, más allá de eso, nosotros vemos que hay algo de borrarnos un poco el sistema defensivo, que es clásico de Neptuno, ¿no? En aspectos tensos. Nos baja las defensas para recibir, estamos más sensibles y entonces la persona viene y entra en nuestra vida y nosotros nos abrimos a la vida del otro. Entonces, estos tránsitos son muy impresionantes porque dan resultados estadísticos que en general nadie testeó estadísticamente tránsitos en cosas individuales como esta, lo venimos haciendo con distintos tipos de eventos y lo queríamos mostrar porque es precioso, porque apoya muchas de las cosas que decimos, apoya los simbolismos de Neptuno, de Plutón, de Luna, de Venus, apoya los de Marte porque hay más resultados que no llegó a tiempo. Y acá les doy rapidito el ejemplo, porque todo esto, ¿para qué hacemos estadística? Para después cuando tenemos una carta, poder ver, che, ¿esto lo puedo aplicar? ¿Puedo hacer algún tipo de análisis de esto? Y acá tenemos una carta dentro y la de su pareja fuera. Y voy a ir rápido con las cosas más importantes. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que buscaríamos? Vimos que el máximo resultado estadístico era Venus, casa 7, en aspecto armónico. Y acá tenemos un Venus, casa 7, Sol, fíjense el eje nodal involucrado, Neptuno y todo el eje. Súper potente. Ya decimos, acá hay algo, acá hay posibilidad. Seguimos investigando y el Venus hace un sextil a Marte, a Plutón y a la quinta, que también salió estadísticamente. ¿Sí? Seguimos mirando y esta luna hace un trígono a las 7 y al ascendente que también salió estadísticamente.
podemos seguir un montón y vamos a ver que un montón de estos resultados que estoy mostrando estaban en la muestra. Y lo que nos pasa siempre, cuando hacemos investigación, lo que vemos es que la astrología no es un solo factor. Son múltiples que tienen que estar activos para una gran transformación en la vida. Es la tendencia que las grandes transformaciones las vemos siempre con una multiplicidad de factores y observen que es mayoría de tránsitos armónicos en este caso, porque es lo amoroso. Cuando hacemos estadística de accidentes de tráfico vemos todo lo contrario, aspectos más tensos, más duros, pero un montón. No alcanza con uno solo. Un tránsito, ¿no? Un aspecto, bueno, acá estoy hablando de natal, perdón. Luna, trígono, Júpiter, ¿no? La alegría que le ponemos en la relación, estamos contentos de vernos juntos, de estar... aquí, por ejemplo, esta luna cúspide de 3, la comunicación, nos sentimos que por ahí viajamos juntos, nos encanta hacer cosas de 3, por ahí vamos, no sé, a eventos culturales, que de la casa 3, todo lo que implica esto, leemos libros juntos, hacemos actividad intelectual, uniendo luna y sol, como ven acá, ¿no? Entonces, miren cuántos tránsitos que hay, aspectos que hay en la natal, todos estos estaban en la muestra estadística. A veces no exactamente con un trígono, pero sí con un sextil, ¿no? O con una conjunción. También lo vamos aprendiendo. No es que es un solo, si no tenés el Venus sextil no pasa nada. No, es más lábil, es más flexible el sistema que estamos observando estadísticamente. Y hay solamente aquí uno de dos aspectos que salieron en la muestra, luna cuadratura Saturno y ascendente cuadratura ascendente, que dieron altos en la muestra, que son esas adaptaciones que uno tiene con una pareja, ¿no? Porque empezamos todo bárbaro, pero después hay que sostener el esfuerzo y ponerle ganas. Entonces, eso también tiene que ver con esto, y adaptarnos y tolerar, y a veces la rutina también, Saturno, ¿no? Hay muchos factores acá. Y también hablando de sistemas de casas, nosotros hacemos investigación de cotejar la eficacia de los distintos sistemas de casas, que hay tantos distintos por ahí, y este es topocéntrico, pero Plácido y topocéntrico en esta muestra son prácticamente el mismo resultado. Esta muestra es buenísima para captar, porque el Plácido y topocéntrico hasta ahora lo que más efectivo es en tránsitos en carta natal. Por ejemplo, acá un montón de estas cosas no las veríamos ni con Regiomontanus, ni con las casas de signos completos. Entonces, también acá podemos testear signos, aspectos, planetas, sistemas de casas, lo que queramos con el método. Por eso es tan útil y nos permite ir separando la paja del trigo, entender cómo funciona la complejidad. Y ahora les muestro, para terminar, el día de comienzo. Esta pareja ya se conocía de antes, no había pasado nada. Es uno de esos casos que les decía, nada, nada. Sí, se veían, sí, me gusta, me parece atractiva, pero no se dio, ¿no? Pasan los años y no se da. Cuando se da el primer beso, ¿qué ocurre acá? ¿Qué activa Plutón? Aquello que vimos, esto que lo vimos, ¿no? Cuando analizamos la carta natal una con la otra, el Plutón está haciendo un sextil acá. Y un trígono al Marte y Plutón en la quinta, también la pasión sexual, ¿no? El deseo de atracción, eso, vamos juntos a esto y además nos divertimos, exploramos las cosas juntos. Entonces, es un Plutón que está en aspectos muy armónicos con esto y son procesos muy transformadores los tránsitos de Plutón. ¿Y Neptuno qué hace? Miren dónde está. Trígono, otra vez sopa. Y ahí hacíamos viendo... Perdón. Fíjense la cantidad de tránsitos armónicos, y no a cualquier lugar. Yo acá no marqué solamente lo que hay en una carta natal, marqué solo los puntos vinculares, que será tema de otra charla, pero los puntos vinculares, ¿no? Es decir, aquello que une el tránsito une de una pareja con la otra, no algo individual solo. Porque si no, podría ser cosa que se enamoren de otros. Pero para que se enamoren ahí entre ellos, lo que solemos ver es esto, una tendencia a esa unión vibratoria entre dos personas. Es como empezamos a vibrar juntos, nos gustábamos, pero no pasaba nada. Y empezamos a vibrar juntos en ciertos momentos. Entonces, hay como una respuesta del ser humano a ese universo, donde nos abrimos y por ahí vibramos en la misma frecuencia en ese momento. Cuando nos separamos, lo que vemos es todo lo opuesto, si vemos aspectos mucho más tensos, en gran cantidad, tampoco alcanza con uno solo, no nos asustemos si estamos con un aspecto tenso. Lo que nos indica es que las tensiones sí reflejan también lo que decía la antigüedad, que los aspectos de cuadratura y oposición son muy ricos, nos permiten salir justamente, como decíamos, de la zona de confort y animarnos a hacer cambios. Si nuestra pareja está un poco aburrida o estamos mal o demás,
bueno, será momento, si tenemos aspectos tensos hoy por hoy, de abordar eso, a ver qué me está pidiendo esta energía, qué puedo hacer con ella, qué quiero hacer con mi pareja, ¿no? Pero fíjense la multiplicidad y la tendencia clarísima a cantidad mayor de armónicos. Ahora, ¿es todo armónico? No, nunca. Siempre vamos a tener un armónico ahí y es parte del proceso, como decíamos, de adaptarnos, de escuchar al otro, de aceptar a un otro que por ahí no en todo, no sé, por ahí somos de partidos políticos distintos, tenemos, no sé, unos de Boca, otros de River, y hay peleas, hay de todo, pero lo que vemos es que lo que suele generar, estamos hablando de vibración, frecuencia y de energía. Esto es un agradecimiento porque toda esta muestra, que es complejísima, va a ser publicada en la revista Correlation, que es una revista muy importante de Inglaterra, tal cual, que hacen investigación muy rigurosa en astrología y están a full trabajando con los científicos también. Y fíjense, esto también me interesaba marcarlo, es producto de un montón de gente que trabajó en esta muestra, un montón de gente del Centro Astrológico, que tenemos un grupo de astrología y ciencia. Entonces cada uno hizo algo distinto, algunos juntaron muestras, acá tenemos algunos de los miembros del grupo de astrología y ciencia presentes, a quienes les agradecemos de todo corazón, porque esto es información que va para el resto de la comunidad astrológica, a todos los niveles y todos los países. Y les pongo los nombres porque quiero que vean qué lindo que es cuando trabajamos juntos también, y que se puede, y que hay mucha gente interesada, y que lo podemos hacer juntos, sin pelearnos, acompañándonos, y si tenemos dudas, bueno, las charlamos, las conversamos, che, ¿cómo resuelvo esto? Esto no sé cómo hacerlo. Tenemos científicos ya está, tengo que cortar, Chile, de España, que también ayudaron, de Inglaterra, de un montón de países que están colaborando con nuestro caso. Y de este tipo de muestras estamos haciendo un montón. Entonces, lo que les quería mostrar acá, para redondear, y ya no puedo terminar, ni pasar música, ni nada, pero tenía unas músicas muy lindas, ¿verdad? La investigación sirve para producir nuevos contenidos, para ratificar otros, para también descubrir lo que no tenemos tan bien, no estamos haciendo tan bien, tenemos que mejorarlo. Y esto es un trabajo, un constructo social, humano, de la comunidad astrológica. Entonces podemos hacerlo, lo hacemos, nos da resultados muy valiosos que después aplicamos en la consultoría o en nuestra propia carta natal, ¿sí? Y este es el grupo del Cava, que acá lo puse también. Bueno, les pongo, esto es solo para esto. Esta es la partitura astrológica. ¿Sí? Una partitura astrológica, una partitura musical. Vamos a hacer una analogía, ¿sí? Como si fuera acá la pareja A y la pareja B, en las dos pentagramas. Y esto que, ¿se acuerdan que decimos, bueno, pero los tránsitos ya están determinados desde que nacemos hasta que nos morimos, pero entonces ya está, hay un destino liquidado por los planetas? Bajo ningún punto de vista. Esta es la partitura que tenemos, pero ahora les voy a mostrar esto, a ver si... No me lo toma. Las partituras las podemos tocar de 1000 maneras distintas, según nuestra energía personal, según nuestros gustos, según nuestros deseos. El direccionamiento de la energía armonioso, sin estar pensando en controlar todo, pero sí dirigirla más hacia nuestra afinidad, es lo que realmente nos llena el corazón, nos hace felices, nos hace mejores personas, parejas, madres, hijos, y es posible hacerlo. Entonces, la partitura astrológica está, pero la podemos manejar de cualquier manera. Y de cualquier manera tampoco es tan fácil como decíamos todos estos días. Sabemos que hay dificultades para conectar con nosotros mismos, con nuestras parejas, nuestros seres queridos, nuestros jefes, pero se puede hacer. Y la última que se los dejo y ya no hablo más, es una preciosa, es simática. ¿Saben lo que es la simática? La simática es un trabajo vibratorio, es la relación entre las vibraciones de onda y
la energía. Y lo asociamos porque aquí están trabajando con 4 elementos: aire, fuego, tierra, agua. Y es bellísimo, es una música moderna, pero es interesante para entender cómo los elementos, cómo todas las cosas que tenemos, las podemos manifestar también de distintas maneras. Son experimentos científicos que trabajan con sonido y con materia, y cómo el sonido y las vibraciones que nosotros tenemos en astrología, también podemos aplicarlo, trabajan en la psiquis, porque además escuchamos y sentimos. Entonces vamos a ver eso, ¿sí? Y ahora sí los dejo con la música. Ciencia, arte y astrología. Podemos trabajar juntos, ¿eh? Podemos trabajar juntos. Ciencia, arte y astrología. Así que bueno, muchas gracias ahora sí. Y los dejo libres y gracias a los chicos que me ayudaron con toda la parte.